Muy buenas tardes, y en este nuevo video vamos a analizar la configuración tipo eslava del ataque indio de rey, que bueno, puede ser una configuración que los jugadores de Caro-Kann opten en muchas oportunidades, dado que bueno, la similitud que existe entre la Caro-Kann y la eslava. Este tipo de configuraciones habíamos dicho que podían surgir de un E4, C6, D3, D5, caballo D2, caballo F6, caballo de G, F3 y alfil G4. La idea del negro es sencillamente tratar de liberarse de ese alfil, ¿verdad? Se lo saca de encima porque es el alfil malo que suelen tener las negras en este tipo de configuraciones, dado que es un alfil que choca contra los peones D6, D5 y bueno, posiblemente también un peón que se sitúe en E6, que va a ser el peón de E7, donde generalmente es la casilla que suele elegir este peón. Aquí con blancas vamos a jugar H3, presionando ese alfil, y bueno, aquí lo cierto es que la mejor jugada es alfil por F3, sin dudas, que va a ser la variante principal, pero también existe la posibilidad de llevar el alfil a H5. Bueno, aquí vamos a jugar alfil E2, desarrollando normalmente, y aquí el negro puede optar por dos jugadas. La principal es E6, pero también es cierto que se ha empleado D por E4, a lo que bueno, luego de D por E4, E6 y caballo H4, esta jugada es muy interesante, ¿sí? Para producir un cambio de alfiles blancos, donde luego de alfil por, dama por, si ahora por ejemplo caballo BD7, regresamos con nuestro caballo, y este cambio ha sido muy beneficioso, dado que nuestra dama ocupa una interesante casilla en E2, posiblemente en un futuro podemos llegar a amenazar un E5, alfil E7, enroque, y bueno, ahora B3. Fíjense cómo las blancas desarrollan de manera muy fácil, sin siquiera tener que pensar mucho en qué posiciones van a ubicar sus piezas, dado que es muy sencillo, ¿verdad? Luego, bueno, dama C7, alfil B2, si torre F de 8, torre F de 1, y bueno, aquí el plan puede ser jugar una 4, una 5, ir ganando espacio en el flanco de dama. Posiblemente también tengamos que situar las torres en el centro con un torre de A C1 si queremos. La diversidad de planes que existe aquí puede ser muchos, pero bueno, hasta aquí la posición desde el punto de vista de la apertura está completamente igualada y las blancas no tienen dificultad. La jugada principal es la jugada de 6, a lo que bueno, aquí con la sencilla enroque tenemos también una posición sólida. Dama C7, bueno, aquí jugamos B3, ¿sí? Una interesante novedad, desarrollando de manera normal. Es raro que sea una novedad, pero bueno, lo es, dado que parece ser una jugada bastante normal de apertura y debería ser lógica, pero no la habían jugado hasta el momento. Alfil D6, alfil B2, caballo de B a D7 y aquí nuevamente caballo H4. Este plan, ¿sí?, de cambiar los alfiles blancos de esta forma es muy beneficioso, dado que ganamos tiempo y le damos una casilla muy sólida a nuestra dama. Y aquí por ejemplo, luego de enroque, las blancas tienen muchos planes, pueden jugar F4, jugar G3 primero y luego F4, pueden jugar torre de A a E1 y preparar el avance F4. Por supuesto, si queremos jugar F4 hay que jugar G3 primero, sí, por eso me he marcado en el flecha. También podemos jugar C4, atacando el centro en algún momento. Lo ideal sería, bueno, llevar la torre de A a E1, jugar G3, tirar F4, de a poquito preparar ese avance. Y lo combinaríamos con un C4, pero bueno, aquí hay muchas ideas, pueden ustedes emplear el orden que prefieran, pero bueno, realmente las blancas tienen una ligera ventaja con esta posición, dado, bueno, obviamente a la variedad de planes que presentan. Por esa razón quizás no sea una muy buena opción retirar el alfil a H5, y lo mejor sea deshacerse directamente del alfil con alfil por F3. Luego de dama por F3, una jugada lógica. Aquí la jugada normal es E6, ¿sí?, dando lugar al desarrollo de las piezas, consolidando el centro. Y bueno, aquí ya nos hemos sacado de encima el alfil malo, con lo cual es muy lógico tratar de colocar los peones en casillas de diferente color a nuestro alfil, ¿verdad? Lo cual es una posición estratégica normal, digamos. Pero el negro también puede optar por la jugada de 5, que desde el punto de vista estratégico ya no es muy preciso, dado que bueno, estamos colocando el peón en una posición donde nuestro alfil
va a salir, digamos, si quiere salir a D6 ya el peón de E5 está molestando, ¿sí? Con lo cual estratégicamente es una jugada errónea, pero se empleó en una partida. Aquí las blancas jugaron muy bien alfil E2, luego de caballo BD7. Aquí las blancas erraron el camino, jugaron un caballo F1, tratando de llevar el caballo a G3 en algún momento o a E3, liberando también el alfil de C1 para que pueda salir, pero las negras quedaron muy bien. Luego de caballo C5 pasaron al frente, están amenazando D por E4, ¿sí? Tocándonos este peón que ha quedado bastante indefenso. Una jugada lógica, caballo C5, dama G3, ¿sí? Una jugada desde el punto de vista táctico directo, ¿verdad? Dado que estamos amenazando el punto E5, parece que bueno, queremos hacer una especie de contraataque con blancas, pero esto no tiene lógica desde el punto de vista estratégico. Estamos descuidando y perdiendo muchos tiempos en la apertura, que no es lo lógico. D por E4, buena jugada del negro, perdón, donde luego de dama por E5, alfil E7, las negras quedaron con ligera ventaja y de hecho terminaron ganando la partida, como se dio en una posición entre Basener y Peserovic en el 2009. Peserovic es un jugador de 2400 y bueno, castigó muy bien a su rival de 2200 aproximadamente de él. Por esa razón, en lugar de caballo F1, que termina arruinando un poco la buena posición de las blancas, aquí vamos a recomendar esta novedad, no jugada hasta el momento, con lo cual puede ser una opción a tener en cuenta si les llegan a jugar este tipo de posiciones, que es la jugada G4. Una jugada lógica, dado que las negras aquí no pueden hacer nada para abrir el centro inmediatamente, con lo cual no parece que nos puedan llegar a castigar por hacer una jugada de flanco. G4, con idea de jugar G5 y estorbar el caballo de F6, que no parece tener muchas opciones de retirada más que la casilla G8, con lo cual por esa razón tiene mucho sentido esta jugada, en principio extravagante, pero bueno, bastante agresiva. Aquí muchas opciones, caballo B6 por ejemplo, para darle al caballo de F6 la retirada de 7, pero bueno, luego de la jugada G5 estamos muy bien, ¿verdad? Caballo F de 7, A4, ¿sí? Como siempre, los caballos que están ubicados en la banda son una debilidad, y en este caso el caballo en B6 también lo es. Amenazamos a 5 molestando este caballo, que no tiene retiradas muy sólidas más que la casilla C8. Entonces aquí, bueno, por ejemplo, una jugada como dama por G5 ya es un error, dado que permite la sencilla A5, caballo C8 y A6, durísima, ¿sí? Una jugada muy fuerte, que ante un B6, E por D5 y estamos ganando la partida, ¿sí? Por esa razón dama por G5 es un error. Se tiene que jugar A5 evitando el movimiento A5 de las blancas, a lo que aquí con la sencilla H4 cubrimos ahora sí el peón de G5, porque bueno, obviamente nos estaban amenazando comer con dama por G5. Un desarrollo podría ser caballo C5, a lo que bueno, luego de E por D5, caballo por D5 y caballo E4, luego de caballo E6 nos están amenazando caballo D4, ¿verdad? También caballo F4, ¿por qué no? A lo que bueno, aquí con alfil E3 cubrimos ambas jugadas. Caballo de D a F4, bueno, sencillamente nos enrocamos largo, y ante un caballo D4, que parece ser una jugada bastante fuerte, lo solucionamos con alfil por, ¿sí? Luego de dama por C3 y dama por A4, obtenemos una posición igualada y sin problemas con D4, ¿sí? Una jugada fuerte, donde no es posible hacer un E por D4, porque bueno, obviamente está colgando el caballo de F4 por parte de las negras. Caballo por E2, dama por E2 y enroque largo sería un ejemplo, a lo que bueno, aquí continuaríamos con D por E5. Tenemos una posición igualada, hemos ganado cierta influencias en cuanto a la ventaja espacial para el final, ¿sí? Los peones están avanzados y tienen una muy buena perspectiva de cara al final. Además tenemos un caballo también muy bien ubicado en el centro, por el momento indesalojable, con lo cual eso nos concede una posición buenísima y con muchas chances de, bueno, luchar bien en el final. Bien. D por E4 es otra posibilidad en lugar de caballo B6. Bueno, aquí no hay problema, digamos, luego de D por E4, caballo C5, ¿sí? El centro está muy bien controlado, lo cual no es un problema. Luego de G5, caballo F de 7 y H4.
caballo E6 por ejemplo para ir a la casilla de 4, que casi siempre suele ser una debilidad para nosotros. Aquí lo solucionamos con caballo B3, ¿sí? Cubrimos la casilla de 4 y damos salida de paso a nuestro alfil ante una 5 A4. Y bueno, aquí los planes son muy sencillos: jugar un alfil E3, enrocarnos largo, jugar alfil C4 y tenemos una posición buenísima. Y bueno, la otra jugada lógica quizás sea H6. Aquí, ¿qué vamos a hacer? H4. ¿Sí? Vamos a insistir en este ataque. Aquí, bueno, existirían posibilidades de jugar, por ejemplo, la jugada caballo C5, dando la retirada habitual a la casilla de 7. ¿Qué vamos a jugar acá? Bueno, G5, ¿sí? Bueno, D por E4, D por E4, H por G5, H por G5, torre por, dama por. Y bueno, se han cambiado un par de torres. Quizás esto reste fuerza al ataque, pero bueno, en realidad lo que queremos hacer es incomodar las piezas de las negras, con lo cual hemos logrado el objetivo. Fíjese las maniobras que las negras tienen que hacer para lograr esta posición y salir de los aprietos. Dama H4, defendemos el peón. Caballo E6, caballo F3, ¿sí? Procedemos con, obviamente, la terminación de la apertura. Alfil C5, alfil D2 para desarrollar piezas. Queremos enrocarnos largo. Luego dama E7, enroque largo, y las blancas conservan una ligera ventaja, ¿sí? Tienen una muy buena posición de sus piezas y considero que tienen planes muy activos. Además tienen el dominio de la columna H, que en algún momento la pueden utilizar para penetrar por la séptima fila. D4 es otra posibilidad en lugar de caballo C5. Bueno, aquí G5 nuevamente. Si H por G5, bueno, jugamos sencillamente H por G5, torre por, dama por, caballo G8 y G6, una fuerte jugada, obviamente para debilitar la configuración de peones. Dama E7, generalmente aquí el negro no le interesa tomar, si quiere mantener más o menos equilibrada su posición. Bueno, aquí dama G2, caballo G a F6, caballo F3. Si dama B4 jaque no es un problema porque jugamos rey F1, nuestro rey en el flanco de rey está perfectamente, ¿sí? Y no tiene posibilidades el negro de llegar a atacarnos ese rey que ha perdido el enroque. Dama E7, bueno, aquí tomamos en F7 y jugamos caballo G5. Dama E7 y aquí C3, ¿sí? Una jugada fuerte. Dado que, por ejemplo, si el negro intenta D por C3, hemos jugado con B por C3, queremos jugar alfil E3, D4 y atacar centralmente, y si se enroca largo obviamente jugamos un torre C1, D5 y bueno, ya tenemos una fuerte iniciativa con blancas. Y en caso de enroque largo, tomamos en D4 y luego de E por D4, decir que bueno, enroque largo sería un error porque aquí con alfil F4 tenemos una dura posición, el rey no está bien en C8, ¿verdad? Esta diagonal le quita realmente oxígeno al rey. Queremos jugar con blancas alfil H2 y jugar F4, que va a ser nuestra jugada para activar la masa de peones central. En algún momento obviamente ustedes decidirán cuándo, si se les presenta esta posición. Y también torre C1, que parece ser una jugada fuerte, ¿sí? Con idea de mirar al rey de reojo, ¿verdad? Si ya queremos pensar en atacar, con lo cual esto nos garantiza buenas posibilidades. Por eso quizás la mejor opción en lugar de H por G5 sea la jugada caballo G8. Si nos retiramos y nos evitamos ciertos problemas. De todas formas aquí creo que las blancas están perfectos. Y con G por H6, caballo por H6, abrimos la columna G por si en algún momento necesitamos utilizarla. C3, ¿sí? Tratamos de minar el centro de las negras. Aquí con D por C3 por ejemplo, B por C3, dama C7, aquí jugamos D4 y ya tenemos una muy fuerte influencia central, ¿sí? Por ejemplo, si en enroque largo jugamos caballo C4, si F6 proseguimos con nuestro desarrollo alfil E3, y si caballo F7 ya miramos y pensamos en el ataque en el flanco de dama con A4. Y la verdad que aquí las negras tienen una ligera ventaja, dado que bueno, tienen una excelente posición y las chances de ataque parecen ser más reales que por ejemplo las chances de atacar de las negras. Si pensamos en la forma en que las negras podrían atacar a nuestro rey, no está claro cómo lo pueden hacer, así que bueno, por esa razón tienen una ligera ventaja.
Así que bien, eso es todo en cuanto a la jugada de 5. Si no, no creo que haya más por ver. Así que bueno, vamos a pasar a la jugada más seria, digamos, que es la jugada de 6. Sin duda es la principal. Muy lógico, ¿verdad? La idea en este tipo de posiciones para las blancas es que ya que no tenemos un peón en E5, va a ser muchísimo más fácil jugar F4, con lo cual el plan de las blancas tiene que ser F4 y tratar de atacar en el flanco de rey, que parece ser una opción muy viable en este tipo de posiciones. G3, ¿sí? Para obviamente sacar nuestro alfil por el fianchetto. Por ejemplo, luego de G6, alfil G2, alfil G7, nos enrocamos corto y luego del enroque corto seguimos el plan que ya hemos mencionado, que es dama E2. ¿Sí? Dado la facilidad de este tipo de configuraciones, nos permite este plan y generar cierta influencia en el flanco de rey. A5, por ejemplo, tratando de atacar en el flanco opuesto, F4, y ante una A4, aquí no necesitamos preocuparnos por esta jugada, ¿sí? De las negras, sino que vamos a jugar directamente E5, ¿sí? Y bueno, aquí el alfil de las negras en G7 realmente está muy mal, ¿verdad? No tiene muchas perspectivas de juego, además le hemos generado un bloqueo importante en su diagonal, con lo cual parece ser una pieza mala. Luego de caballo F de 7, caballo F3, B5, aquí la jugada buena del blanco es H4. Hay que entender de este tipo de posiciones del ataque indio que generalmente los peones de los flancos hay que utilizarlos. Si tanto el flanco de dama como el flanco de rey hay que ver cuál manejar, obviamente. Aquí en este caso estamos manejando el del flanco de rey. Entender que las posiciones del ataque indio se pueden utilizar los peones para el ataque como para la defensa. En este caso tenemos hemos desalojado un caballo, ¿sí? Que en este caso es el caballo defensor del flanco de rey, y eso ya, además de la ventaja espacial que implica esta cuña en E5, nos garantiza ataque serio, ¿sí? En el flanco de rey, con lo cual es una jugada buena, signo de admiración, porque el blanco entiende que en esta posición puede atacar por el flanco de rey. Ya hemos visto en otras posiciones que generalmente también se suelen emplear jugadas como C4, por ejemplo, A4, A5. Entonces se utilizan los peones en el ataque indio tanto para la defensa como para el ataque. Eso es muy importante entenderlo, porque bueno, no siempre se puede atacar, pero quizás se puede cancelar los planes del oponente, que también siempre es muy importante. Con H4 ya tenemos una seria iniciativa. B4, por ejemplo, H5, una jugada que bueno, sacrifica un peón, pero para debilitar el flanco de rey del oponente. Por supuesto que el negro en ningún caso quiere tomar este peón, porque quedaría completamente perdido. Y aquí C5, ¿sí? Una jugada de peón donde el negro tiene que optar por mover este peón nuevamente, lo cual ya nos muestra que no tiene muchas perspectivas el negro, ¿sí? Aquí podemos castigar esta jugada con la sencilla jugada C4. Es una jugada muy dura, dado que si jugar D4 no es posible por caballo por D4 y está colgando la torre, con lo cual lo más lógico parece ser la jugada B por C3. Pero ¿cuál es la ventaja de haber jugado C4? ¿O qué tiene de bueno, digamos? Que ante un B por C3, el caballo de C8, si en algún momento quiere llegar a nuestra casilla D4, que es nuestra debilidad, va a estar perfectamente protegida por la jugada C3 de peón. Con lo cual hemos utilizado los peones en este caso, ¿sí? De una manera defensiva, ¿sí? Para defender nuestra debilidad de D4, con lo cual eso ya nos da un poco de tranquilidad si queremos pensar en el ataque, ¿sí? Por esa razón, acá pueden ver lo que mencionaba anteriormente: ataque, defensa, utilizar los peones, no solo para el ataque, sino también para beneficios defensivos. Caballo C6 y aquí caballo G5. Ya directamente nos podemos ocupar del ataque, dado que hemos controlado las amenazas del oponente. Torre E8 y aquí alfil E3, una jugada buena. Miramos el punto C5, porque aquí la idea del negro es tratar de defender el flanco de rey con caballo F8. Por esa razón no le permitimos a ese caballo que momentáneamente vaya a C5, dado que si se va, bueno, estaría perdiendo el peón, obviamente. Por esa razón alfil E3 es una jugada buena. Torre C8, dama G4 y caballo E7. Tuvo que hacer un par de acomodos, ¿sí? El negro, para tratar de defender de alguna forma su flanco de rey, pero luego de H por, el golpe caballo por E6, F por E6, dama por, le da
una posición ganada, ¿verdad? Luego de rey F8, F5, G por H5, alfil G5, la verdad que aquí las blancas están excelentes y tienen una muy buena posición de ataque. Esto sencillamente es un ejemplo de cómo podrían llegar a manejar el ataque indio de rey en este tipo de posiciones de configuración de eslava. ¿Sí? Esto no quiere decir que se dé como está aquí, ¿sí? La jugada tal cual. Por supuesto que si se dan, muy bienvenido sea, porque ya van a saber cómo jugarlo y de hecho deberían estudiar esta teoría. Pero en caso de que se les presente una posición diferente a la que hemos estado dando, ¿sí? La idea es que ustedes puedan entender más o menos cómo manejarse, ¿sí? Que sepan que los peones, por ejemplo, sirven no solo para el ataque sino para la defensa, y más o menos cuáles son las ideas, ¿sí? De este tipo de posiciones. De esa manera, sin importar lo que el oponente juegue, ustedes sabrán cómo manejarse. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en futuros videos.